puedas utilizarlo para tocar nuestras vidas. Que el mensaje que tú tienes para nosotros hoy puedas traerlo a través de sus labios, y permite que los hermanos que vienen en camino puedan llegar con bien para poder escuchar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero hacerles una pregunta que el sábado no hacemos. ¿Está muy caliente o está bien? ¿Está bien? Muy bien. Acá en la plataforma se siente un poquito más caliente. Todos los sábados hay una hermana o varias que me dicen: pastor, está muy frío. Y después cuando se le baja: pastor, está muy caliente. Entonces está muy difícil calcular. Pero hoy viernes podemos tener la oportunidad de hacer la pregunta. Realmente que el viernes no es uno de los mejores días para poder comenzar un estudio por el tráfico, y la gente, especialmente ahora en invierno, termina tarde y cuesta llegar. Pero agradecemos al Señor que les ha traído a ustedes, y estoy seguro que algunos vienen en camino. El pastor Rubén Tenorio, un pastor de mucha experiencia, trabajó en México como pastor por muchos años y ha dedicado la mayor parte tal vez de su vida enseñando. Él fue maestro en seminario y se especializó tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Y muchos de sus alumnos, ahora pastores, algunos en esta área, otros en México, pues lo recuerdan con cariño. Y en esta noche tenemos el privilegio de tenerle aquí con nosotros. Él ahora reside aquí en Los Ángeles y se dedica precisamente a esto, a dar seminarios. Y Dios lo utiliza, el conocimiento que Dios le ha dado, para poderlo compartir con otros. Y pastor, nos da mucho gusto que nos acompaña. Bienvenido a la iglesia de Glendale. Ya llegarán más hermanos y mañana le prometo que habremos más. Bueno, bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eras. Gracias por la invitación para estar con ustedes en este fin de semana. No sé si yo estoy muy lejos de ustedes o ustedes están muy lejos de mí, o ambos estamos lejos. ¿Creen que podríamos estar más cerca? Me voy para allá. Muy bien. Damos gracias a Dios porque aquí estamos. Aquí estamos los que deseamos encontrarnos con el Señor en este día de bendición. ¿No es así? Yo siempre digo que siempre que venimos a la iglesia llevamos una bendición nueva, ¿sí? Porque Dios siempre tiene una bendición preparada para nosotros. Y cuando hay una oportunidad de venir a la iglesia y no venimos, perdemos esa bendición. Así que damos gracias a Dios porque sabemos que Él ha preparado una bendición para nosotros en esta noche, y especialmente a través de su palabra. Hay un pasaje que cada vez que lo leo me pone a pensar por qué Pablo escribió de esta manera. Se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 37. Hebreos 10, 36 y 37. Dice: porque es necesaria, ¿qué es necesaria? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito. ¿Saben que el griego utiliza una palabra que significa micro, refiriéndose a cuánto tiempo falta para que el Señor venga? Utiliza la palabra micro y utiliza una palabra que es osos, que significa tantito, ¿verdad? Así que, ¿qué es micro? ¿Algo grande o algo pequeño? Bueno, sabemos que todo lo que lleva micro es ¿qué? Es pequeño, ¿verdad? Y Pablo dice: aún un poquito de tiempo,
un poquito de tiempo. Y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá. ¿Ustedes creen todavía en la venida del Señor? Sería triste que dijéramos que ya no creemos, ¿no es cierto? Sería una calamidad para nosotros. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor está cerca? ¿Creía Pablo que el Señor estaba cerca y que faltaba realmente poco tiempo para que el Señor viniera? Por eso escribió, ¿verdad? Un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Sin embargo, han pasado casi 2000 años desde que Pablo dijo un poquito, y el que ha de venir vendrá. Sabemos que nadie puede saber el día en que el Señor vendrá, ¿no es así? Eso lo dejó Jesús muy claro cuando dice, en Mateo dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Y en Marcos 13 Jesús dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, dice, ni el Hijo. ¿Quién era el Hijo? Jesús dice, solamente el Padre. Pero cuando nosotros nos vamos acercando a ese tiempo, a la venida del Señor, siempre nos preguntamos, bueno, ¿realmente cuánto tiempo falta? Ahora, Jesús dejó una indicación. ¿Cuándo sería su venida? Todos conocemos este pasaje. Mateo 24, 14, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 24, 14? Y será predicado este evangelio por testimonio o para testimonio. A ver, unos dicen por, otros dicen para. Bueno, es que algunas Biblias dicen por y otros dicen para, pero el griego dice para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta noche vamos a preguntarnos y vamos a contestar con la palabra de Dios, ¿cuándo se va a terminar de predicar el evangelio? ¿Nunca? ¿Cuándo se va a terminar de predicar el evangelio? Bueno, cuando Cristo venga. Pero ¿cómo podemos entender el tiempo en que el evangelio se tiene que terminar de predicar y que Cristo tiene que venir? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Cuando se termine de predicar este evangelio a todas las naciones, entonces ¿qué? Vendrá el fin. Ahora, bíblicamente, ¿cuándo se va a terminar de predicar el evangelio? Vamos al libro de Apocalipsis y vamos a buscar el capítulo 14, versículo 6. Y ahí vamos a encontrar la respuesta. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Y quiero que ustedes me digan si este versículo es un cumplimiento de Mateo 24, 14. ¿Qué dice este pasaje? Y vi volar en medio del cielo, ¿a quién? A otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? ¿El evangelio eterno es un grupo de hermanos? ¿No? ¿O sí? ¿Es una iglesia? ¿Qué es el evangelio eterno? El evangelio, ¿verdad? De acuerdo a Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles proclama que el evangelio eterno. ¿Y qué es el evangelio eterno? ¿Por qué se le llama el evangelio eterno? Porque de acuerdo a Apocalipsis 14 es el evangelio que trae consecuencias eternas. Quienes creen al evangelio reciben ¿qué? Vida eterna, según Apocalipsis 14. Y quienes lo rechazan, ¿qué reciben? Muerte eterna. En otras palabras, ese evangelio define la eternidad de tu vida y de mi vida, ¿no es así? El evangelio define la eternidad de mi vida.
¿qué va a pasar conmigo? Bueno, lo que va a pasar conmigo es lo que el Evangelio puede hacer ¿en qué? En mi vida. Si yo acepto el Evangelio, entonces tengo ¿qué? Vida eterna. Pero si yo rechazo el Evangelio, tengo muerte eterna. Eso es lo que dice el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, dice allí, ¿verdad? Este ángel tiene el Evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es eso? Una parte del mundo, todo el mundo. Todo el mundo. Quiere decir que la predicación del Evangelio, de acuerdo a Apocalipsis 14, tiene un cumplimiento profético, ¿sí o no? ¿Y cuál es el cumplimiento profético? Cuando se cumpla el mensaje de los 3 ángeles, entonces se habrá terminado ¿de qué? De predicar el Evangelio. Mientras el mensaje de los 3 ángeles no se proclame y no encuentre su cumplimiento, el Evangelio no se habrá terminado. ¿Y Cristo qué? No va a venir a este mundo. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuán avanzados estamos? ¿O cuán atrasados estamos? Y vamos a analizar brevemente cuánto del mensaje de los 3 ángeles se ha cumplido. ¿Sí? Dice el versículo 7, que este ángel estaba diciendo a gran voz, temed ¿a quién? A Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué anuncia el primer ángel? ¿Qué anuncia? La hora del juicio. Le quiero hacer una pregunta. ¿La hora del juicio es diferente al día del juicio? Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 31. No pierdan Apocalipsis 14. Hechos 17, 31. Pablo dice, por cuanto ha establecido ¿qué? Un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos nos habla de que Dios ha establecido un ¿qué? Un día del juicio. Pero Apocalipsis 14, 7 nos dice que lo que se está anunciando allí no es el día del juicio, sino ¿qué? La hora del juicio. Por eso les preguntaba, ¿es lo mismo la hora del juicio que el día del juicio? Bueno, si queremos contestar en cuanto a tiempo, tenemos una respuesta sencilla. ¿Qué es más largo, un día o una hora? Un día. Quiere decir que entonces el día del juicio es ¿qué? Es más grande, es mayor, lleva más tiempo que la hora del juicio. ¿No es así? Porque la hora del juicio está hablando de un momento del día, ¿no es así? Y no de todo el día. Pero el día del juicio está hablando ¿de qué? De todo el día. Ahora, ¿cuánto tiempo es el día del juicio? ¿Cuánto tiempo? Fíjense que nosotros los adventistas siempre predicamos del día del juicio, ¿sí o no? Y siempre hablamos del día del juicio y damos un estudio bíblico que se llama el día de ¿qué? Del juicio. Pero ¿le hemos explicado a las personas cuánto tiempo es el día del juicio? El día del juicio es un día literal, así del tiempo nuestro. ¿Cuánto sería un día de juicio literal?
24 horas. ¿Ustedes creen que el juicio tarda 24 horas? Bueno, proféticamente hay otra manera de contar los días, siguiendo el principio de día por año, ¿no es así? Y siguiendo el principio del día por año, ¿verdad? Tanto allá en Números como en Ezequiel, un día es igual a ¿cuánto? A un año. Así que pues, si pensamos, bueno, a lo mejor es un día profético, entonces sería, ¿cuánto tiempo el juicio? Un año. ¿Ustedes creen que el juicio tarda un año o tarda más tiempo? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuánto es el día del juicio? ¿Cuánto tiempo puede durar el día del juicio? Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Ahí antes de Apocalipsis, después de Santiago encontramos Pedro. Y vamos a buscar el capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Pedro, aquí en estos dos versículos, está hablando acerca del día del juicio. Y está dando una aclaración en cuanto a la duración del día del juicio. Vamos a leer el 7, vean lo que dice. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para cuándo? Para el fuego. ¿Cuándo? En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿De qué está hablando Pedro allí? ¿Del día de qué? Del juicio. Pero está hablando del día del juicio, eso es claro en ese versículo. Ahora, pero Pedro dice, pero no se olviden, y aquí viene la aclaración en el versículo 8, mas, oh amado, no ignores esto. Y Pedro está diciendo aquí, miren, no es un día de los nuestros. El día del juicio no es un día de los nuestros. ¿Es un día de quién? Para con el Señor, un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Pedro está hablando del día del juicio. Y lo que Pedro dice acerca del juicio, dice, miren, estamos hablando que este mundo está preparado para el día del juicio. Pero no se olviden de algo. El día del juicio no es un día nuestro. No es un día de los nuestros. Es un día ¿de quién? De Dios. El día del juicio es un día de Dios. ¿Y cómo es el tiempo para Dios? ¿Cómo es el tiempo? Un día, 1000 años. Quiere decir que el juicio puede durar ¿cuánto tiempo? 1000 años. Porque para Dios el tiempo existe o no existe. Si Dios lo ve desde el lado pequeño que nosotros lo vemos, Dios dice un día puede ser 1000 años, y si lo ve desde el lado donde Él lo ve, 1000 años puede ser igual a ¿qué? A un día. ¿Saben que una de las cosas que una vez alguien me dijo, oye, ¿tú no crees que en la eternidad nos vamos a aburrir? Imagínate cuando ya vivamos 1.000.000 de años. A lo mejor ya vamos a estar cansados y aburridos. Y yo le digo, mira, lo que pasa es que el tiempo de la eternidad es distinto ¿a cuál? Al nuestro. ¿A ustedes se les hace un día largo, un día en la tierra? ¿O se les hace chiquito? ¿Cómo se les hizo este día viernes? Pequeñito. Bueno, en la eternidad, cuando hayamos vivido 1000 años, va a ser como que vivimos un día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay ¿qué? Ahí no existe, vamos a llamarle, el problema del tiempo. Ahí no existe. Por eso Pedro dice, hermanos, el día del juicio es un día de Dios, que puede ser tan largo como ¿qué? Con 1000 años. Por eso cuando en Apocalipsis 14:7 se anuncia la hora del juicio, debemos entender que no está hablando de todo el juicio, está hablando de ¿qué? De una parte del juicio. Ahora, ¿esa hora ya comenzó o no ha comenzado?
¿Cuándo comenzó el juicio? ¿538? No. ¿Cuándo comenzó el juicio? Saben que de acuerdo a la Biblia, el juicio, según Apocalipsis, vamos a buscar un pasaje. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. ¿En qué momento comienza el juicio? Y vamos a leer el 15 y el versículo 18. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 y versículos 18. ¿Qué dice el 15? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿En qué trompeta estamos aquí? La séptima. Vamos al versículo 18. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de ¿qué? De juzgar a los muertos. Según este pasaje, ¿en qué trompeta comienza el juicio? En la séptima trompeta. Nadie había sido juzgado. Nadie había sido juzgado, ni para salvación, ni para perdición, sino que el juicio comenzó, según Apocalipsis 11:15, hasta el 19, que es toda la séptima trompeta, pero leímos el 18, el juicio comenzó durante la séptima trompeta, y comienza con los vivos o con los muertos, según ese versículo. El juicio comienza con los muertos. ¿Se puede juzgar a una persona mientras está viva? Saben que cuando yo era un muchacho, cuando yo era un niño, recuerdo que en mi iglesia predicaban y decían: hermanos, necesitamos estar preparados porque no sabemos en qué momento nuestro nombre va a pasar ante el juicio. Eso nos hacía temblar, ¿verdad? ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí, es verdad, porque nadie sabe en qué momento va a pasar ante el juicio. Pero luego decían: a lo mejor nuestro nombre ya pasó en el juicio. ¿Eso es verdad? Vamos a leer un pasaje. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Pablo dice allí: y de la manera que está ¿qué? Establecido. ¿Qué está establecido? Que los hombres mueran ¿cuántas veces? Por ahí alguien dice que alguien puede creer que tiene tantas vidas como un gato, ¿verdad? Pero Pablo dice que ¿cuántas veces nos vamos a morir? Una sola vez. ¿Y después qué viene? Y después viene el juicio. Claro, llegará un momento cuando los vivos serán juzgados también. Porque antes de que Cristo venga habrá muchos vivos, ¿no es cierto? Y esos vivos también tienen que ser juzgados. Pero en este momento en que estamos viviendo, en este momento, los únicos que están siendo juzgados, ¿quiénes son? Los muertos. Así que nuestro nombre todavía ¿qué? Nuestro nombre no ha pasado en el juicio. Estamos seguros de eso. Y si no ha pasado, quiere decir que tenemos todavía ¿qué? Oportunidad. ¿Saben que hay un pasaje? Vamos al libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento. Y vamos a buscar el capítulo 9, el versículo 4. Eclesiastés 9, 4. Me gusta este pasaje por lo que dice. Y cómo utiliza aquí una metáfora, ¿verdad? Eclesiastés 9, 4 dice: aún hay esperanza ¿para quién?
para todo aquel que está entre ¿quién? Entre los vivos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras una persona no se muere, aunque esté agonizando, ¿tiene esperanza o no tiene esperanza? Teníamos un tío que se llamaba Norberto y tenía otro tío que se llama Margarito. El tío Margarito siempre fue el anciano de nuestra iglesia. Y un día el tío Norberto fue enviado desahuciado a su casa por los médicos y él se estaba muriendo. Y mi madre le dice al tío Margarito: Margarito, ¿sabes que Norberto se está muriendo? Y el tío Margarito, así un poco serio, dijo: sí, yo sé que se está muriendo, ya está agonizando. Y mi madre dice: ¿y por qué no vamos y le predicamos? Y el tío Margarito dice: no, porque muchas veces yo le fui a predicar y siempre rechazó el evangelio. ¿Y cómo es posible que ahora vayamos y se la pongamos tan fácil? ¿Qué dice el Señor? Mientras una persona está viva, hay esperanza. Y aunque le falten 5 minutos, hay esperanza, ¿sí o no? Y eso lo aprendimos de Jesús mismo con el ladrón en la cruz, ¿no es cierto? No fue un discurso grande, no fue una petición grande, fue pequeña. Pero Jesús le garantizó a ese hombre, ¿qué? La salvación, ¿sí o no? ¡Qué bendición! Por eso nunca debemos de desaprovechar la oportunidad cuando una persona, aunque esté agonizando, aunque digan que le faltan 3 minutos, todavía esa persona tiene ¿qué? Esperanza. Y el proverbista utiliza una metáfora, porque mejor es que perro vivo que león muerto. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va a una tienda de animales y dice: bueno, yo estoy buscando un animal para que sea el guardián de mi casa. Y le dicen: mire, aquí hay un perro cobarde, pero está vivo. Y hay un león fiero, pero está muerto. ¿A cuál se llevarían? ¿Quién es mejor? El perro, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve quiénes hayamos sido? ¿De qué sirve cuánto tuvimos en este mundo? Como dijo Jesús, si granjeamos el mundo, si estamos ¿qué? Muertos, si estamos perdidos. Es mejor estar vivos y tener una esperanza. Así que el mensaje del primer ángel apunta a la hora del juicio que estamos viviendo ahora, durante el mensaje del séptimo ángel que toca la séptima trompeta. Pero vamos al siguiente versículo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. ¿Qué es lo que proclama el segundo ángel? Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Así que podemos decir, el mensaje del primer ángel se está cumpliendo, pero todavía no sé a qué, no se ha completado, la hora del juicio no ha terminado, ¿no es cierto? Todavía estamos viviendo en la hora del juicio. Pero viene el mensaje del segundo ángel. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Yo tengo una pregunta con respecto a este mensaje del segundo ángel. ¿Este mensaje ya se cumplió o se va a cumplir todavía? ¿Ya cayó Babilonia o no ha caído?
Bueno, la que está diciendo allí. ¿Ya cayó Babilonia o no ha caído? Bueno, pero es que es un mensaje profético, ¿verdad? Es un mensaje profético. Y la pregunta es, ¿ya cayó Babilonia o no ha caído? Bueno, esa es una de las cosas que vamos a estudiar mañana. Si ya cayó Babilonia, entonces el mensaje del segundo ángel ya se cumplió. Pero si todavía Babilonia no ha caído, entonces el mensaje del segundo ángel no se ha completado. Y no digo cumplido, sino completado. ¿Por qué razón? Porque estos mensajes, o este mensaje, porque no son los mensajes, es el mensaje, ¿verdad? ¿O son los mensajes? ¿Son 3 mensajes o es uno? ¿Cómo decimos? ¿Los mensajes de los 3 ángeles o el mensaje de los 3 ángeles? El mensaje, quiere decir que es un mensaje proclamado ¿por qué? Por tres ángeles en 3 partes, pero es el mismo mensaje. No son 3 mensajes distintos, es el mismo mensaje, ¿verdad? Estos mensajes, o este mensaje, ¿verdad? O mensajes de parte del mensaje, ¿cuándo comenzaron? ¿Cuándo tuvieron su inicio? Si ustedes leen los escritos de Elena de Guaya, dice que estos mensajes comenzaron a cumplirse entre 1842 y 1844, o entre 1840 y 1844. Pero eso fue solamente ¿qué? El comienzo. Ahí comenzaron a proclamarse el mensaje de los 3 ángeles. Pero desde entonces estos mensajes están viniendo, pero aún no se han ¿qué? No se han completado. Y podemos decir, ¿verdad? Babilonia entonces, ¿ya cayó o va a caer todavía? ¿En qué momento se va a cumplir el mensaje del segundo ángel? Bueno, vamos a estudiar después Apocalipsis 18. Y ahí vamos a encontrar en qué momento se va a cumplir, se va a completar este mensaje. Pero viene el mensaje más largo. Viene el mensaje más largo. De paso, quería preguntar, ¿quién es Babilonia? ¿Quién es Babilonia? ¿Ustedes han leído Apocalipsis 17? ¿Sí? Apocalipsis 17, 5, ¿qué nos dice? ¿Quién es Babilonia? Ahí dice que es una mujer, ¿verdad? Y que se le llama Babilonia, ¿cómo? La Grande. O sea, esta no es cualquier Babilonia, esta es Babilonia la Grande. ¿Por qué es Babilonia la Grande? Porque es la madre ¿de qué? Babilonia es una ramera y es madre ¿de qué? De otras rameras. Y no solamente es madre de las rameras, sino madre ¿de qué? De las abominaciones de la tierra. ¿Ustedes pueden identificar ahora a Babilonia? Vamos a ver después cómo es que identificamos a Babilonia y qué es lo que se va a constituir en Babilonia. Y vamos al último mensaje. Apocalipsis 14, 9. Este es el mensaje más largo de los 3. ¿Sí? El mensaje del tercer ángel. Este es el más largo. Porque comienza en el versículo 9 y termina en el versículo ¿qué? 13. Va desde el 9 hasta el 13. Y este mensaje se divide en 3 partes. Y quiero preguntarles, ¿cuál de estas partes ya se cumplieron? La primera parte dice, el versículo 9, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen. ¿Esto ya se cumplió o se va a cumplir? Se va a cumplir. Y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Ya se cumplió o se va a cumplir? Se va a cumplir, muy bien.
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? Las 7 postreras plagas, según Apocalipsis 15 y 16, ¿verdad? Va a beber de las 7 postreras plagas. ¿Ya se cumplió o se va a cumplir? Se va a cumplir. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente. ¿Se va a cumplir o ya se cumplió? Muy bien, esa es la primera parte. La segunda parte es el versículo 12, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Ya se cumplió eso o se va a cumplir? A ver, me dijeron que la otra parte no se había cumplido. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué es la paciencia de los santos? ¿Ustedes saben qué es la paciencia de los santos? A ver, alguien que me pueda decir qué es la paciencia de los santos. Yo se lo estoy dejando como de tarea, ¿verdad? ¿Tenemos nosotros ya la paciencia de los santos? Saben que no tenemos la paciencia de los santos. Mañana vamos a leer en la Biblia que no la tenemos, porque vamos a ver qué es la paciencia de los santos. ¿Sí? ¿Qué es tener la paciencia de los santos? Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros todavía ha llegado a ese momento de llegar a tener la paciencia de los santos. Dice, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Recuerden que la fe de Jesús es diferente a ¿qué? Al testimonio de Jesús. Porque Apocalipsis 12:17 habla de ¿qué? Del remanente. Y ahí en Apocalipsis 12:17 dice que el remanente se distingue ¿por qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí dice, guardan los mandamientos y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Son dos cosas diferentes. La fe de Jesús es una cosa, el testimonio de Jesús es ¿qué? Es otra cosa. Y vamos a la última parte, versículo 13. ¿Cuál es la última parte del mensaje de los 3 ángeles? Es una promesa, una bienaventuranza. Dice el 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado los muertos que de aquí en adelante ¿qué? Mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esto es parte del mensaje del tercer ángel, la última parte. Son bienaventurados los muertos que de aquí, ¿dónde es de aquí? Desde el mensaje del tercer ángel. Los que de allí en adelante mueren en el Señor son bienaventurados. O sea, esta es una bienaventuranza especial, no es la bienaventuranza de todos los fieles de todos los tiempos. Esto es como el sellamiento de los 144,000. El sellamiento de los 144,000 no lo reciben todos, ¿o sí? No, solo lo reciben ¿quiénes? Los 144,000. Igualmente esta promesa es una bienaventuranza solamente para aquellos que mueren en el tiempo del mensaje del tercer ángel. Ahora, ustedes y yo, ¿en qué mensaje estamos viviendo? Estamos viviendo en el mensaje del tercer ángel. ¿Sí? No se ha completado, pero aquí estamos. Aquí estamos viviendo. ¿Y cuál es la bienaventuranza? ¿Cuál es la bienaventuranza de los que mueren en el mensaje del tercer ángel? Descansan de sus trabajos. O sea, están muertos, están descansando. Pero ¿cómo los tiene Dios? Dice, sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen.
No es exactamente eso, porque todos los muertos en Cristo han dejado un testimonio. Esto es algo diferente. ¿Saben qué es lo que da a entender más o menos el griego? Dice que es como que cuando una persona está descansando, pero que es como si estuviera, ¿qué? Como si estuviera viva para el Señor. O sea, no vayan a pensar que su alma anda viva, no. Es como Dios lo ve y cómo hace esa promesa. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa especial para todos aquellos que mueren en el Señor durante el mensaje del tercer ángel. Ahora, esto todavía no se ha cumplido. Esta bienaventuranza todavía no la hemos recibido. La tenemos. Y aún la tienen los que están, ¿qué? Descansando en este mensaje. ¿Cuánto se ha cumplido entonces del mensaje de los tres ángeles? ¿Cuánto se ha completado? Entonces les pregunto, ¿cuán cerca estamos a la venida del Señor? ¿O todavía falta? Solamente Dios sabe. Pero lo que nosotros sabemos es que todavía falta que se cumplan las cosas que están predichas en este mensaje de los tres ángeles. A veces nosotros nos conmocionamos y a veces nos espantamos con cualquier cosa que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Yo vi a mucha gente así como inquieta ahora que vino el Papa Francisco a Estados Unidos. No sé si a ustedes les pasó o lo vieron, pero habían como algunos hermanos que estaban ya como muy inquietos así. ¿Y por qué están así como que están inquietos? Es que va a venir el Papa. ¿Y qué tiene que venga? Déjenlo que venga, ¿verdad? No, pero que a lo mejor ya se va a pues déjenlo que si eso es lo que estamos esperando, ¿no es cierto? Bueno, nos da miedo, no queremos que venga. Además, proféticamente, no es eso lo que determina el fin, ¿o sí? No, ¿qué es lo que va a determinar el fin? El cumplimiento del mensaje de los tres ángeles. Eso es lo que va a determinar el fin. Cuando se cumplan este mensaje en estos tres ángeles, entonces podemos estar seguros que el Señor, ¿qué? Ahora sí el Señor viene. Porque ya lo que dice este mensaje de los tres ángeles se está completando o ya se ha completado. Ahora sí, vamos a preparar nuestra maleta. ¿Nos vamos a dónde? Nos vamos al reino de los cielos. El Señor Jesús dio una advertencia. Y a veces cuando nosotros estudiamos los eventos, especialmente cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que hay muchas cosas que todavía no se han cumplido. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, comenzando exactamente desde el capítulo 13, ¿verdad? Más o menos del 13-11 hasta el final del 13 no se ha cumplido. El capítulo 14 tampoco se ha cumplido, ¿verdad? Llegamos al 15 y leemos todo el 15 y encontramos que tampoco, ¿qué? Se ha cumplido. Llegamos al 16 y encontramos que tampoco se ha cumplido. Llegamos al 17 y no se ha cumplido. El 18 no se ha cumplido. El 19 no se ha cumplido. El 20 no se ha cumplido. El 21, el 20. Y uno dice, ¿qué decimos? Ahora alguien puede decir, bueno, entonces vámonos de vacaciones. ¿Falta mucho para qué? Para que el Señor venga. Vamos a leer una parábola que se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 12, versículos 16 al versículo 20. ¿Qué nos enseña esta parábola?
A veces nosotros medimos las cosas y nuestra salvación con relación a las cosas que faltan por cumplirse. Pero, ¿qué nos enseña esta parábola? Vamos a leer Lucas 12, 16 al 20. Lucas 12, 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: ¿qué? Alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Para cuándo? Para muchos años. Falta mucho. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Cómo le llama Dios a este tipo de personas según el versículo 20? Dios dice: a este tipo de gente que cree que falta mucho tiempo y que puede tomarse su tiempo, porque bueno, es que faltan muchas cosas para que el Señor venga. El Señor les llama ¿cómo? Necio. ¿Por qué necio? Porque ese hombre pensaba que tenía muchos años todavía por delante. Y Dios le está diciendo: esta noche ¿qué? Esta noche vienen a pedir tu alma. Hay dos cosas que a mí me preocupan, en mi vida. La primera es, bueno, ¿cuántos años tengo? Ya eso ya no me preocupa. Antes me preocupaba. Ahora me preocupan cuántos me quedan. Eso es lo que me preocupa ahora. ¿Y cuánto tiempo tengo para poder seguir predicando el Evangelio del Señor? ¿Sí? Quiere decir que entonces yo tengo que pedirle a Dios que el poco tiempo que Dios me dé, lo debo de aprovechar ¿cómo? Sabiamente. Yo era de los que creían que el Señor iba a venir cuando yo estuviera vivo. Siempre lo creí, no, es que el Señor va a venir mientras yo esté vivo. Es más, así lo han creído muchos también, ¿verdad? Así lo creía mi abuelo, ya descansa. Así lo creía mi padre, también descansa. Y también lo creía yo, y ahora ya no lo creo tanto. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros no somos los que decidimos cuando el Señor va a venir, ¿o sí? No. Nosotros no somos los que decidimos. Nosotros lo único que decidimos es decirle al Señor: ayúdame para que yo pueda aprovechar mi tiempo sabiamente. ¿Qué es lo que dice el Salmo 90:12? ¿Qué es el Salmo 90:12? ¿Alguien lo recuerda? Enséñanos de tal modo a qué, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Enséñanos a contar los días que nos quedan para que podamos usarlos ¿cómo? Sabiamente. Y yo creo que la manera más sabia de usar nuestro tiempo, ¿cuál es? Apresurando la venida del Señor. A veces uno dice: ¿y qué puedo hacer yo solito? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo voy a apresurar yo si lo hago o no lo hago? Va a ser lo mismo. Mi madre, cuando era niño, me contaba una ilustración y decía que un día muchos amigos se reunieron en un lugar y dijeron: vamos a hacer una fiesta. ¿Sí? Eran 80. ¿Y qué vamos a llevar para tomar? Y alguien dijo: miren, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Cada uno que lleve 1 litro de vino. Vamos a poner un garrafón grande ahí, ¿verdad? En medio de la fiesta, y todos llegan y lo vacían. Le vamos a poner una llavecita y entonces todos vacían su litro de vino y vamos a tomar todo. ¿A todos les pareció buena la idea? Pero siempre hay un inteligente, ¿sí o no? Y un inteligente dijo: ¿y qué tal que si en lugar de llevar vino yo llevo agua? ¿Sí? ¿Qué es 1 litro de agua en 80 de vino? Ni cuenta se van a dar. ¿Sí? Así que el inteligente, en lugar de agarrar su litro de vino, se llevó por ahí, ¿verdad? En una bolsita, su litro de agua.
Y ahí despistadamente llegó y ¿qué hizo? Lo vació, ¿verdad? Y todos llegaban y lo vaciaban. Bueno, dijeron, ahora sí, vamos a festejar, ¿no? Y vamos ahora a ir y a tomar del vino que hemos traído. Fueron, abrieron la llavecita. ¿Y qué salió? Pura agua. ¿Por qué razón? Porque todos pensaron lo mismo. Y todos le fueron a poner agua. A veces así nos pasa a los cristianos, ¿sí o no? Y si yo no predico, ¿qué soy yo entre quién? Entre todos los hermanos de la iglesia de Glendale. Ni se nota, ni el pastor Jaime ni lo va a notar. Pero ¿cuál es el problema? Desgraciadamente todos los seres humanos pensamos igual. El Señor nos dice, ¿verdad? Debemos de aprovechar, ¿qué? Nuestro tiempo sabiamente. Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Y no sabemos, ¿verdad?, cuándo será nuestro último día para estar preparados. Ahora, ¿ustedes desean aprovechar su tiempo para Dios? Yo creo que yo voy a decir, es lo poco que le podemos dar a Dios como siervos inútiles, como dice la Biblia, ¿verdad? Dame sabiduría, Señor, para aprovechar el tiempo que me queda predicando tu evangelio. A mí no me preocupa ahora cuánto tiempo falta para que el Señor venga, o si les preocupa a ustedes. Todos queremos que el Señor venga, ¿o sí? Pero mañana vamos a ver algo. El Señor no nos puso a sacar cuentas. Y es lo que nos gusta hacer a muchos de nosotros. El Señor nos puso a hacer otra cosa, ¿sí? Así que ahora no me preocupa. ¿Saben qué es lo que ahora me preocupa? Estar preparado cuando el Señor venga. O cuando el Señor me llame a cuentas. Cuando me toque pasar en el día del juicio. Que pueda yo estar preparado para recibir lo que Dios me ha prometido. Que ese sea nuestra petición a Dios cada día. Señor, dame sabiduría para aprovechar cada día para predicar tu palabra. Que Dios les bendiga, que podamos seguir disfrutando de este sábado y nos vemos mañana. Mañana vamos a tener un día así de 3 temas, ¿verdad, pastor? Y luego el martes va a ser el último día. ¿Vamos a venir o no vamos a venir? Vamos a estar aquí con la ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan y sigan disfrutando todos de este sábado lleno de bendiciones. Voy a invitarles para que nos coloquemos en pie y tengamos una oración y pedir la bendición de Dios para esta noche. En esta noche, Señor, te damos gracias porque has avivado el fuego de tu palabra en nuestro corazón, porque has puesto nuevamente esa llama que debe arder de usar nuestro tiempo, de usar nuestra vida y nuestros días que nos das para la predicación de tu evangelio. Todos anhelamos, Señor, que vengas pronto. Todos quisiéramos que tú vengas cuando estamos vivos, pero sabemos que nosotros no determinamos el día de tu venida, sino solamente el Padre que está en los cielos. Y Señor, si nos vas a mantener en pie hasta que Cristo venga, que podamos estar preparados. Si nos vas a llamar al descanso, que también podamos ir preparados. En el nombre de Jesús. Amén.